Uno, uno de los temas más recurrentes en la obra de Cristina Peri Rossi es el deseo, pero no solo referido al aspecto erótico o sexual, sino que la autora uruguaya entiende que el deseo tiene muchas más aristas, ya que abarca toda la existencia humana. Al menos así se lo confiesa a Aina Pérez Fondevilla cuando le dice en una entrevista, abro cita, porque el deseo es el motor de la existencia, para mí la vida es deseo y la muerte es no deseo. Entonces, me interesa fundamentalmente como me interesa la vida, cosa que explica que pase por distintos lugares. Fin de cita. En efecto, para Pérez Rossi, el deseo recorre la vida misma y se configura en las más diversas manifestaciones de ésta. Uno de los textos en los que mejor se plasma tal perspectiva es Los amores equivocados, publicado en 2015. Este libro contiene una serie de relatos que ponen en escena historias en las que el deseo asume formas que evidencian la complejidad con la que el ser humano articula su vida. A decir de Mary Torras Frances, estos relatos surgen a partir, abro cita, del encuentro mayormente fortuito de dos seres desorientados que se reorientan el uno con el otro, aunque sea para equivocarse. Fin de cita. Son historias de parejas cuyos protagonistas se ven enfrentados de súbito con una faceta de la realidad que no sospechaban siquiera que podía existir. A partir de este encuentro o desencuentro, entienden que es imposible alcanzar el deseo. Por eso renuncian a este o en el mejor de los casos se conforman con solo mirarlo, rodearlo, palparlo, pero jamás poseerlo del todo. La propia Peri Rossi lo explica en los siguientes términos, abro cita. El objeto de deseo nunca se puede poseer. Eso es ontológicamente imposible. Pero uno no siempre tiene el deseo de poseer el objeto. A veces uno es más humilde y se limita a acercarse, separarse, acercarse, separarse. Fin de cita. Precisamente esto sucede en los cuentos que conforman los amores equivocados. Pero el problema es que sus protagonistas, los deseantes, solo acceden a esta verdad luego de haber pasado la experiencia. Por eso, la sensación de derrota, fracaso y frustración que acompaña cada final del relato. Son amores equivocados porque la sociedad convencional los considera así, amores transgresores, abyectos, impuros, sórdidos, prohibidos. La presente ponencia se ocupa de uno de estos relatos, Ironside. Se pretende demostrar que en dicho cuento se presenta el deseo asumiendo una multiplicidad de formas, las cuales permiten explicitar una serie de problemáticas que están relacionadas con las masculinidades, la violencia de género y, por qué no decirlo, lo perverso. A manera de introducción. Ironside es un relato en el que se narra el encuentro furtivo entre un camionero y un adolescente, que decide convertirse en prostituta, debido a que su madre está enferma y no tiene dinero para alimentar a sus hermanos menores. El camionero, amante esposo y padre diligente de dos mellizas de 11 años, se niega a llevar a la muchacha al prostíbulo, tal como esta última le solicita una vez que la ha recogido en medio de la carretera. A medida que el viaje transcurre y ante la negativa reiterada del camionero, la petición de la muchacha varía y ahora le pide que le enseñe a hacer el amor para poder ejercer correctamente el trabajo que se propone conseguir. Después de varios esfuerzos, el camionero acepta. La crítica especializada le ha puesto énfasis en remarcar que en este relato se ejerce, abro cita, una crítica social. Sin embargo, Ironside también puede ser leído desde otras ópticas como las masculinidades y el deseo. En efecto, este relato de Cristina Peri Rossi pone en escena la historia de un hombre que intenta ejercer correctamente el papel de padre, que se propone cumplir como tal los mandatos sociales que le impone la sociedad heteropatriarcal, pero en la consecución de los mismos descubre la naturaleza secreta de su deseo, el cual colisiona con la figura de padre que pretende honrar, porque dicho deseo es aberrante e inaceptable, no solo para la sociedad, sino para él mismo como individuo. El camionero desarrolla una masculinidad hegemónica, tal como lo entiende R. W. Connell, quien plantea dicha noción para referirse a las interacciones que se efectúan entre las diferentes masculinidades, teniendo en cuenta las relaciones de poder entre estas configuraciones. Según Connell, la masculinidad hegemónica no es un tipo de carácter fijo,
Se trata, en cambio, de la masculinidad que ocupa la posición hegemónica en un modelo dado de relaciones de género y que se convierte en una posición siempre disputable. Esta masculinidad hegemónica se erige en norma y se convierte en un modelo que impondría mandatos que señalan tanto al varón como a las mujeres lo que se espera de ellos y ellas y constituye el referente con el que se comparan los diferentes individuos. Entre los mandatos que establece se tiene que los hombres se ocupen de lo público, mientras las mujeres se encargan de lo privado y lo doméstico. Por esta razón, en la diégesis de Ironside, el camionero sale a trabajar como transportador de butano y su esposa queda en la casa para el cuidado de sus hijas. El camionero dice, abro cita, yo llevo el dinero a casa y mi mujer cuida a las niñas y me cuida a mí. Fin de cita. Desde esta perspectiva, todas las mujeres pueden ser objeto de deseo y posesión, menos aquellas que pertenecen al clan familiar, como la madre, la esposa y la hija. En el cuento, mientras viajan, el camionero le comenta a la muchacha que le contará a su esposa que la recogió y que le invitó parte del refrigerio que ella le preparó. Sin embargo, no le dirá que la muchacha quería que la llevaran a Ironside. Abro cita. Aunque mi mujer no sabe qué es el Ironside, ni las niñas. Mis hijas nunca han oído hablar del Ironside, dijo orgulloso. Alguien se lo dirá en el colegio, aseveró ella, escéptica. Él frunció el ceño. Nadie les dirá nada. A mis hijas las educo yo, casi gritó. No miran más de 1 hora diaria de televisión, y yo controlo los programas que ven en el ordenador, ¿sabes? Fin de cita. Desde el paradigma de la masculinidad hegemónica, el camionero desempeña el rol de pater familias, es decir, el responsable de la conducta y bienestar de todos los integrantes de la familia. Como aclara Víctor J. Seidler, abro cita, el cabeza de familia tiene derecho a esperar que su palabra sea obedecida sin rechistar. Los padres heredan la responsabilidad de mantener el cuerpo de la familia, mujeres e hijos, bajo control, ya que no es posible confiar que ellos sepan lo que les conviene. Fin de cita. El camionero ordena y rige la vida de los integrantes de su familia, sabe qué les conviene o no. Una cuestión que debe resaltarse es que en la figura de este camionero se puede visualizar el cambio que experimentan los hombres cuando pasan de ser solteros a estar casados y tener hijos. La masculinidad y la paternidad son dos categorías que se encuentran imbricadas. La paternidad funciona como un atributo de la masculinidad. Las dos se retroalimentan y determinan. Rodrigo Parrini explica que el modelo hegemónico de masculinidad se ordena en torno a la función paterna. Su figura central es el padre y su prescripción fundamental llama a todo hombre a ser un patriarca. En esa misma línea, Laura Torres añade que, abro cita, uno de los atributos principales de la masculinidad hegemónica que tiene mayor importancia entre los varones es el de ser jefes de hogar, atributo conferido por su carácter de proveedores. Fin de cita. De esta manera, la masculinidad es un elemento estructurador de las identidades individuales y colectivas. Contiene una serie de mandatos que operan a nivel subjetivo, entregando pautas identitarias, afectivas, comportamentales y vinculares difíciles de soslayar que los sujetos involucrados en este modelo, si quieren evitar la marginalización o el estigma. Precisamente, la paternidad es considerada como la culminación de la identidad masculina, su estado pleno, su mayor solidez. Cuando un hombre es padre, puede decir que de verdad es un hombre. En efecto, la paternidad es el escalón máximo que el individuo masculino está obligado a subir en su trayecto de vida como varón. Este hecho social es importante porque implica estar pendiente de una serie de mandatos a los cuales se ve sometido. En el relato de Peri Rossi, por ejemplo, el camionero le cuenta a la muchacha que en su juventud era un holgazán, pero todo cambió cuando llegaron sus hijas, abro cita. Pero cuando nacieron las niñas, son muy guapas, ¿sabes? Y yo sentí mucha responsabilidad. Ahora tenía un motivo para ya no beber, para trabajar, para no jugar, para comprar una casa. Fin de cita. La paternidad provee al hombre de estabilidad, lo encausa. No ejercer la paternidad o ignorarla atenta directamente en contra del estatus de su masculinidad, la cual está refrendada por sus pares y siempre estará en el filo del cuestionamiento y la sospecha. Por eso, Abrosita necesita constantemente ser probada. Orlandini, Beiras y Filgueiras. De este modo, no se puede dejar la paternidad a la ligera, sino que es una actividad que se está forzado a realizar para validar las insignias de la masculinidad ante la mirada de los pares.
Una vez que se ha conseguido la calidad de padre, también hay que llevar a cabo una serie de acciones que le prueben a la sociedad que se la ejerce según los mandatos que impone ésta, proveer y proteger. Así como la masculinidad es una aprobación homosocial, Kimmel, de la misma manera, la paternidad también lo es. En dicho sentido, no basta con tener la masculinidad, sino hay que ejercerla. Por lo tanto, tampoco es suficiente ser padre, sino que lo que realmente es trascendental es cumplir con la función parental, ejercitarla con sus ventajas y desventajas. El relato de Perry Rossi muestra cómo este hombre se resiste a llevar a la muchacha a la casa de citas, porque entiende que eso no está bien, que es un padre de familia y que un padre de familia no puede permitir una situación de esa naturaleza. Por eso piensa, abro cita, en cuanto encontrara un lugar con una cabina, iba a llamar a la policía, a los servicios sociales o algo así. ¿Qué harían con ella? La devolverían a su casa, seguramente. Fin de cita. Por dicha razón, intenta convencer a la muchacha de que cambie de decisión y desista de trabajar en el prostíbulo. Es en este contexto que el camionero se porta como una especie de padre con la muchacha, pues no solo intenta aconsejarla, sino que se preocupa por ella, tanto física como emocionalmente. Le invita parte de la merienda que su esposa preparó, inquiere por otra solución distinta a la que la muchacha pretende llevar a cabo. Sin embargo, cuando se niega a llevarla a Ironside, la muchacha le pide que le haga un favor, que le enseñe a hacer el amor. El camionero se niega, realmente ofuscado, pero lo curioso es que llega a experimentar una erección. El narrador intenta justificarlo cuando dice, abro cita, eran las horas de conducción, a veces le pasaba. Fin de cita. Ante la reiteración de la solicitud, el camionero se niega nuevamente. Abro cita. ¿Me vas a decir que no lo has hecho nunca con los amigos, con los chicos del cole o algo así? Rezongó. Te he pedido que me enseñes, dijo la chica, ahora con cierta humildad. Tú eres un hombre. Claro que era un hombre, y tanto. Ahora esa maldita erección lo estaba fastidiando. Fin de cita. Ante la negativa del hombre, la muchacha apela a la masculinidad del camionero, a su hombría, al papel que debe desempeñar todo hombre en la sociedad heteropatriarcal. El camionero es consciente de dicha situación, por eso accede al pedido de la muchacha. Una cuestión que no debe soslayarse es que en este hecho se puede apreciar las tensiones entre la masculinidad y la paternidad. Si bien como padre tiene el deber de cuidar y proteger, como hombre también debe mostrar la virilidad. De esta manera puede más el hombre que el padre. Así cogió a la muchacha de la mano y la llevó al camión, a Brosita. Ya arriba, él le dijo que se echara a lo largo del asiento. Le iba a enseñar, cumpliría el pedido, y luego la dejaría en el camino si era lo que ella quería. Nadie podría reprochárselo. Ella había insistido. Fin de cita. Debe tenerse en cuenta de que según el argumento del camionero, él no es el culpable, sino que fue decisión de la muchacha. Él está libre de toda responsabilidad. Así, abro cita, le hizo el amor con suavidad y ternura. La desvirgó con delicadeza, tratándola como a una niña que tiene que aprender una difícil y ardua tarea. Quedó satisfecho, se reclinó contra el asiento del camión y echó el aire hacia afuera. ¿Ya está? Preguntó ella, secándose entre las piernas un pequeño hilillo de sangre. Él regresó de su éxtasis y la miró con severidad. ¿Y qué quieres? ¿No te ha parecido suficiente? Había sido el mejor polvo de su vida, pero la chica protestaba. No te enojes, respondió ella. Pensé que era algo mucho más complicado. Es algo tan sencillo como el tornillo y la rosca, ¿sabes? Refunfuñó él. Fin de cita. Es necesario poner atención en la actitud de ambos respecto al acto de hacer el amor. Para el camionero no se trata de una tarea que le disguste, una especie de sacrificio, sino que, por las expresiones que vierte en el diálogo, fue una experiencia placentera, el mejor polvo de su vida. En cambio, para la muchacha fue un ejercicio de aprendizaje más, el cual no connotó ningún tipo de sentimiento o emoción. De otra parte, resulta interesante notar la actitud que muestra el camionero cuando la muchacha alude a lo ocurrido como un hecho sin importancia. De alguna forma, con esta reacción de la muchacha, el camionero entiende que no ha cumplido como hombre, que se ha puesto en duda su virilidad, por eso el mal humor y la violencia del símil que utiliza para referirse al sexo. De otra parte, resulta curiosa la manera como el narrador refiere el modo en el que este hombre le hizo el amor a la muchacha. La trató como una niña. La figura retórica no es gratuita, sino que obedece al hecho de que el camionero tiene ciertas preferencias entre las mujeres con las que desea hacer el amor. Cuando en el inicio del relato la muchacha le preguntó cómo le gustaban las mujeres,
El camionero evadió la pregunta, se enojó y no le respondió. El camionero sabe que le gusta, pero no se atreve a decírselo a sí mismo, porque entiende que su deseo está proscrito, mal visto por la sociedad. Abro cita. Ya no podría contárselo a su mujer. Desvirgar a una chica de 15 o 16 años en la cabina del camión no le parecía algo digno de contárselo a su mujer. Pero no había sido su culpa. Ella se lo había pedido y posiblemente si no lo hubiera hecho él, habría sido otro, y no la habría tratado con tanta delicadeza, con cariño casi. Fin de cita. Nuevamente, para reconfortarse, el camionero ensaya el argumento de que no fue su responsabilidad, sino de la muchacha. Fue la elección y decisión de ella. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, después de realizar el acto, el hombre se siente mal. Abro cita. Estaba disgustado, algo no le gustaba y no sabía qué era. Fin de cita. Una vez que dejó a la muchacha en la puerta del Ironside, sigue rumbo a entregar su carga, pero se detiene en una cabina de teléfono para llamar a su esposa porque quiere saber sobre las mellizas. La mujer le cuenta que se fueron a un cumpleaños. El hombre se irrita y le dice que vaya por ellas. Abro cita. Son solo las 9, respondió su mujer sin alterarse. Perdón. Y las iré a buscar yo misma a las 10, agregó. Es demasiado tarde, refunfuñó él. El mundo está lleno de hijos de puta salvajes a quienes les gustan las niñas, agregó. Lo último que dice el camionero no es por los posibles hombres que puedan poner en riesgo a sus hijas, sino que está hablando de sí mismo, de la acción que ha cometido con la muchacha que recogió en medio del camino. El camionero está valorando su comportamiento, ya no como hombre, sino como padre, por eso el terrible calificativo que utiliza para designar a los hombres como él. El camionero se siente culpable porque la figura del hombre se ha impuesto a la del padre. Su deseo ha podido más que las normas establecidas que debe cumplir en sociedad. Cuando acepta tener relaciones con la muchacha, el camionero dice, abro cita, debía actuar con delicadeza. Ojalá el día en que sus mellizas, alejó la idea, sus mellizas no iban a follar nunca, nunca, y si follaban, ya se ocuparía él de que fuera con hombres delicados, educados, que sabían lo que hacían. Fin de cita. Si no bien no tolera que sus hijas puedan tener relaciones sexuales, lo cierto es que él sí las consiente en otras mujeres que no sean parte de su familia, como la muchacha que le pide el aventón hasta el Ironside. No se trata de un hombre probo, sino de un transgresor. Debe recordarse que transita por carreteras secundarias a fin de ahorrarse el peaje, que intenta quedar bien consigo mismo a pesar de que sabe que lo que está haciendo está mal. Se trata de un hombre de doble moral. Ricardo Piglia, en su tesis sobre el cuento, explica que el cuento siempre cuenta dos historias. Si esto es correcto, por una parte, el texto de Peri Rossi relata una anécdota acerca de la relación pasajera entre un hombre mayor y una muchacha, a la cual desvirga cuidadosamente para que se inicie en la prostitución. Sin embargo, esta historia de amor oculta un subtexto perturbador, el abuso perpetrado por un hombre mayor sobre una muchacha que podría ser su hija, que debe vender su cuerpo por necesidad. Se está ante un caso de violencia sexual en el que, como dice Ruiz, se sigue colocando a las mujeres como cuerpos al servicio del dominio y placer masculinos. El cuento sostiene que el cuerpo de la mujer sigue siendo seducido, violentado, aprovechado para beneficio del hombre, pero también que el deseo transgrede cualquier tipo de norma u ordenamiento social y cultural. Muchas gracias.